La estación orbital Helios 9 flotaba en el silencio absoluto del espacio profundo, como una joya metálica suspendida entre la negrura infinita y el brillo distante de millones de estrellas. Desde el exterior parecía un anillo perfecto, girando lentamente para generar una gravedad artificial que mantenía a sus habitantes anclados a una rutina casi monótona. Pero para Darío Vega, ingeniero de mantenimiento de tercera categoría, aquella rutina era su refugio y su condena a la vez. Cada jornada comenzaba igual. El zumbido grave de los generadores, el parpadeo intermitente de las luces de pasillo, mientras el sistema de iluminación ajustaba su intensidad simulando un amanecer, y el olor metálico del aire reciclado que nunca terminaba de disiparse. Darío se enfundaba en su mono gris, repasaba en su tableta las órdenes de trabajo y se dirigía a los sectores asignados. No había sorpresas, no había sobresaltos, hasta aquel día. Su turno lo llevó a la sección de soporte vital del anillo exterior, un entramado de conductos, válvulas y paneles de control que mantenían la atmósfera respirable y la temperatura estable. Mientras revisaba un módulo de filtrado de CO2, su visor de diagnóstico captó una anomalía. Un canal de comunicación interno, activo, pero no registrado en el inventario oficial. Era como encontrar una puerta cerrada en un pasillo que conocías de memoria, una que nunca habías visto antes. Frunció el ceño. Los protocolos indicaban que debía reportar cualquier irregularidad al supervisor, pero la curiosidad, esa chispa que lo había llevado a estudiar ingeniería espacial, pudo más que la obediencia ciega. Conectó su interfaz portátil al nodo de comunicaciones y comenzó a rastrear la señal. El flujo de datos estaba encriptado con un cifrado de alto nivel, muy por encima de lo que se usaba para las transmisiones rutinarias de la estación. No era tráfico civil ni militar estándar. Era algo distinto. Mientras el decodificador trabajaba, Darío sintió un leve cambio en la vibración del suelo bajo sus botas magnéticas. No era nada que un pasajero casual pudiera notar, pero él conocía cada pulso y cada temblor de la Helios 9. Aquello era un desplazamiento de masa en un sector cercano, como si se hubiera activado un sistema de contención o se hubiera cerrado una compuerta de seguridad. El visor emitió un pitido. Había logrado abrir un fragmento del mensaje. Solo unas pocas palabras, distorsionadas, pero suficientes para erizarle la piel. Sujeto, contención, nivel omega. El ingeniero tragó saliva. El nivel omega era la clasificación más alta de seguridad en la estación, reservada para amenazas biológicas extremas o prisioneros de guerra de alto valor. Sin embargo, la Helios 9 no era una prisión. Oficialmente, al menos. Decidió seguir el rastro físico de la señal. El mapa tridimensional de la estación mostraba que el origen estaba en un sector técnico poco transitado, marcado como mantenimiento de refrigeración auxiliar. Darío sabía que ese sistema estaba automatizado desde hacía años y que nadie tenía asignaciones allí. Tomó un atajo por un corredor de servicio, iluminado solo por luces de emergencia que lanzaban destellos rojos sobre las paredes metálicas. El aire estaba más frío en esa zona, y el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Llegó a una puerta blindada, sin panel de acceso visible. La superficie estaba lisa, sin marcas, salvo por un pequeño puerto de datos oculto tras una tapa. Con manos temblorosas, conectó su interfaz y lanzó un escaneo. El sistema respondió con un desafío de autenticación que no había visto jamás. Símbolos y caracteres que no pertenecían a ningún alfabeto humano conocido. Era como si la propia puerta estuviera hablando en un idioma alienígena. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué demonios guardaban allí dentro?
Antes de que pudiera seguir investigando, un ruido metálico resonó en el pasillo. Pasos, pesados, rítmicos, acercándose. Desconectó su equipo y se ocultó detrás de un conducto de ventilación. 2 guardias de seguridad pasaron frente a la puerta, vestidos con armaduras negras sin insignias visibles. Uno de ellos introdujo una tarjeta en una ranura oculta, y la puerta se abrió con un susurro hidráulico. Darío apenas alcanzó a ver un destello de luz azulada en el interior antes de que la compuerta se cerrara de nuevo. Cuando los guardias se alejaron, el ingeniero salió de su escondite, con el corazón golpeándole las costillas. Sabía que lo que había visto y lo que había escuchado no figuraba en ningún informe oficial. Y también sabía que, si lo descubrían husmeando, podría acabar en un lugar del que nadie regresaba. Regresó a su taller con la mente ardiendo de preguntas. La rutina se había roto. Algo, o alguien, estaba encerrado en ese sector, y la estación entera parecía conspirar para mantenerlo en secreto. Darío no podía saberlo aún, pero aquel hallazgo fortuito sería el primer paso hacia una decisión que pondría en juego no solo su vida, sino el destino de alguien que no pertenecía a este rincón del universo. Darío no pudo dejar de pensar en aquella puerta blindada durante el resto de su turno. Las imágenes de los guardias, la luz azulada que se filtraba por un instante y, sobre todo, las palabras fragmentadas del mensaje interceptado se repetían en su mente como un eco imposible de silenciar. Esa noche, en su pequeño camarote, el zumbido constante de los sistemas de ventilación parecía más fuerte que nunca. Se tumbó en la litera, con las manos detrás de la cabeza, mirando el techo metálico, y supo que no podría dormir sin volver a ese lugar. Al día siguiente, fingió normalidad. Saludó a sus compañeros en el comedor, revisó su tableta con las órdenes de mantenimiento y se dirigió a su primer destino asignado. Pero en cuanto tuvo oportunidad, desvió su ruta hacia el sector de refrigeración auxiliar. Esta vez, se movió con más cautela. Evitó los pasillos principales y utilizó corredores de servicio que apenas aparecían en los mapas oficiales. Conocía la estación como la palma de su mano. Había pasado años recorriendo sus entrañas, reparando sistemas que otros ni siquiera sabían que existían. Cuando llegó a la puerta blindada, el pasillo estaba vacío. Se agachó junto al puerto de datos y conectó su interfaz portátil. El desafío de autenticación alienígena volvió a aparecer en la pantalla, pero ahora estaba preparado. Había pasado la noche diseñando un algoritmo que intentara traducir patrones y buscar equivalencias con lenguajes conocidos. El proceso era lento, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. Un sonido suave, casi imperceptible, lo hizo girar la cabeza. No eran pasos esta vez, sino un golpeteo rítmico, como si alguien tocara desde el otro lado de la puerta. Darío contuvo la respiración. El golpeteo se detuvo, y después, un destello de luz azul se filtró por una rendija microscópica en el marco de la compuerta. La luz parpadeó 3 veces, se apagó y volvió a encenderse. Era un patrón, un código. Sin pensarlo, Darío tecleó una respuesta en su interfaz. 3 pulsos cortos, 2 largos, 1 corto. No sabía si aquello tendría sentido para quien estuviera al otro lado, pero era lo único que se le ocurrió. Para su sorpresa, la luz respondió con la misma secuencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba frente a un sistema automático. Había alguien allí dentro y acababa de responderle. El algoritmo de traducción emitió un pitido. Había identificado fragmentos de un lenguaje que no coincidía con ningún registro humano, pero que mostraba estructuras sintácticas complejas. Darío apenas tuvo tiempo de revisar los datos cuando un ruido metálico retumbó en el pasillo. Cerró la interfaz de golpe
y se escondió detrás de un panel abierto. 2 técnicos de seguridad pasaron hablando en voz baja, sin notar su presencia. Cuando se alejaron, Darío salió de su escondite y se retiró con el corazón acelerado. Esa noche volvió. Esta vez llevaba consigo una pequeña lámpara de inspección y un paquete de raciones de emergencia. Se acercó a la puerta y repitió la secuencia de pulsos. La luz azul respondió de inmediato. Luego, un sonido suave, como un susurro filtrándose a través de capas de metal, llegó hasta él. No podía entender las palabras, pero la entonación era inequívoca. Era una voz femenina. «No te entiendo», murmuró, sabiendo que probablemente ella tampoco comprendería su idioma. «Pero voy a ayudarte». La voz respondió con un tono más urgente, y luego se escuchó un golpe seco contra la puerta, como si ella hubiera apoyado las manos o el cuerpo contra el metal. Darío hizo lo mismo, sintiendo la vibración a través de la superficie fría. Era un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos supieran que no estaban solos. Durante los días siguientes, Darío encontró formas de volver al sector sin levantar sospechas. Cada vez que lo hacía, llevaba algo: un termo con agua, una manta térmica, pequeños objetos que pudieran servirle a quien estuviera dentro. La comunicación seguía siendo rudimentaria. Pulsos de luz, golpes, gestos que apenas podían adivinarse a través de la rendija. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a entenderse. Ella aprendió a imitar algunos sonidos humanos, y él empezó a reconocer ciertos patrones en su idioma. Una noche, mientras el resto de la estación dormía, Darío logró conectar un micrófono direccional al puerto de datos. La voz que escuchó era suave, melódica, con un timbre que parecía vibrar más allá del rango normal del oído humano. No entendía las palabras, pero la emoción en ellas era clara. Miedo, esperanza, gratitud. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. Hubo un silencio, y luego una respuesta que sonó como Aelira. Darío repitió el nombre, y ella lo confirmó con un golpe suave contra la puerta. A partir de ese momento, ya no era la prisionera en su mente. Era Aelira. Con cada encuentro, el vínculo entre ambos se fortalecía. Darío comenzó a notar detalles: la forma en que la luz azul cambiaba de intensidad según su estado de ánimo, la cadencia de sus golpes cuando estaba impaciente o asustada. Y Aelira, por su parte, parecía reconocer su voz, relajarse cuando él estaba cerca. Pero esa conexión también trajo consigo un peso creciente. Darío sabía que lo que hacía era peligroso. Si lo descubrían, no solo perdería su puesto, podría desaparecer sin dejar rastro, como otros de los que había oído rumores en los pasillos. Y sin embargo, cada vez que se alejaba de la puerta, sentía que dejaba atrás algo más que una misión secreta. Dejaba a una persona que dependía de él. Una madrugada, mientras se despedía con la secuencia habitual de pulsos, Aelira hizo algo distinto. Envió una serie larga y compleja que Darío no había visto antes. Grabó el patrón y lo analizó en su camarote. El algoritmo de traducción trabajó durante horas, hasta que finalmente arrojó un resultado aproximado. «Ayúdame a salir». Darío se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, Darío se convirtió en una sombra dentro de la Helios 9. Sus movimientos, antes rutinarios y predecibles, ahora estaban guiados por un único propósito: encontrar la manera de comunicarse mejor con Aelira. La secuencia de pulsos y destellos había sido suficiente para transmitir mensajes simples, pero él necesitaba más. Quería entender su historia, saber quién la había traído hasta allí y por qué la mantenían encerrada en un compartimento oculto. La oportunidad llegó una noche de mantenimiento programado en los sistemas de energía secundaria.
El protocolo exigía que parte de la red de comunicaciones quedara en modo de diagnóstico, lo que reducía la supervisión automática. Darío aprovechó para instalar un módulo de enlace improvisado en el puerto de datos de la puerta blindada. Era un dispositivo pequeño, camuflado como una herramienta de calibración, que podía traducir en tiempo real patrones de voz y datos básicos. No era perfecto, pero era un comienzo. Cuando activó el módulo, la luz azul del interior parpadeó con intensidad. La voz de Aelira, filtrada y distorsionada, llenó su auricular. Al principio solo eran sonidos extraños, armónicos que parecían notas musicales más que palabras. Pero poco a poco, el traductor comenzó a ofrecer equivalencias aproximadas. No era una traducción literal, sino una interpretación rudimentaria de conceptos. ¿Me escuchas?, preguntó Darío, sintiéndose ridículo al hablarle a una puerta. Hubo un silencio breve, seguido de una respuesta fragmentada. «Escucho, tú, humano». Darío sonrió sorprendido por la claridad de esas dos últimas palabras. «Sí, soy humano. Me llamo Darío». «Darío», repitió ella como probando el sonido. «Yo, Aelira». El simple hecho de escuchar su nombre de su propia voz le dio a Darío una sensación extraña, como si un muro invisible se hubiera agrietado. A partir de ese momento, las visitas se convirtieron en sesiones de intercambio cultural improvisado. Él le enseñaba palabras básicas en español, señalando objetos que traía consigo: agua, luz, puerta, amigo. Ella respondía con términos en su idioma, que el traductor intentaba registrar y asociar con significados. Con el tiempo, Darío comenzó a comprender fragmentos de su historia. Aelira no era prisionera de guerra ni criminal. Provenía de un sistema estelar lejano, más allá de las rutas comerciales conocidas. Su nave había sido interceptada en lo que ella describía como un corredor de tránsito entre galaxias. No entendía del todo quiénes la habían capturado, pero mencionaba a los que llevan máscaras negras y a la voz sin rostro que le había prometido devolverla a su mundo, antes de encerrarla. Cada revelación aumentaba la indignación de Darío. La Helios 9 no era solo una estación de investigación y comercio, como se decía oficialmente. Al menos una parte de sus instalaciones estaba dedicada a operaciones clandestinas, y Aelira era la prueba viviente de ello. Sin embargo, también entendía que cualquier intento de liberarla debía ser calculado al milímetro. Un paso en falso, y ambos desaparecerían. En una de sus conversaciones, Aelira le habló de su planeta. El traductor apenas podía seguir el ritmo de sus descripciones, pero Darío captaba imágenes mentales. Mares de un color que no existía en la Tierra, ciudades suspendidas en el aire, criaturas que se comunicaban a través de la luz. Su voz se volvía más suave cuando hablaba de su hogar, y en esos momentos Darío sentía un peso en el pecho. No era solo compasión, era una conexión genuina, como si la distancia entre sus mundos se redujera con cada palabra. Para reforzar esa conexión, Darío comenzó a llevarle pequeños objetos personales. Una fotografía impresa de la Tierra, vista desde la órbita, un viejo reproductor de música con canciones que él mismo había grabado, incluso un trozo de cuarzo que había encontrado en un cargamento minero. Aelira recibía cada regalo con una mezcla de curiosidad y gratitud, y a cambio le enseñaba símbolos de su escritura, dibujados con luz sobre la pared interior de su celda. Darío los copiaba en su tableta, intentando descifrar su significado. Pero no todo era calma. Una noche, mientras conversaban, Aelira interrumpió bruscamente la comunicación. La luz azul se apagó y el silencio se hizo absoluto. Segundos después, Darío escuchó pasos apresurados y voces tensas en el pasillo. Se escondió en un recoveco, conteniendo la respiración. 2 guardias pasaron corriendo, hablando de una verificación de contención y de actividad no autorizada en el canal Omega.
Cuando se alejaron, Darío volvió a la puerta, pero Aelira no respondió. Esa ausencia le dejó un vacío inquietante. Pasaron 2 días antes de que pudiera volver a verla. Cuando finalmente la luz azul parpadeó de nuevo, su voz sonaba más débil. Le explicó, con frases entrecortadas, que habían aumentado las medidas de seguridad y que ahora había menos tiempo para comunicarse. Darío sintió una mezcla de alivio y urgencia. El margen para actuar se estaba reduciendo. Fue entonces cuando Aelira le confió algo que lo cambiaría todo. Conocía un punto débil en el sistema de contención. No podía explicarlo con detalle a través de la puerta, pero aseguraba que si él lograba acceder a un panel específico en el núcleo de energía auxiliar, podría desactivar temporalmente los protocolos de seguridad de su celda. El problema era que ese panel estaba en una zona restringida, vigilada las 24 horas. Darío comprendió que la confianza entre ellos había alcanzado un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de intercambiar palabras o gestos. Ahora compartían un objetivo común. Y aunque el riesgo era enorme, la idea de dejarla allí, sola, le resultaba insoportable. Esa noche, mientras regresaba a su camarote, repasó mentalmente cada acceso, cada pasillo, cada turno de guardia que conocía. El plan aún era un borrador, pero una cosa estaba clara. El tiempo de las conversaciones furtivas estaba llegando a su fin. Pronto tendría que decidir si estaba dispuesto a cruzar la línea y convertirse en algo más que un ingeniero obediente. Darío pasó las siguientes horas en un estado de alerta constante. La revelación de Aelira sobre el punto débil en el sistema de contención no dejaba de resonar en su mente. El núcleo de energía auxiliar no era un lugar al que pudiera acceder cualquiera. Estaba protegido por múltiples capas de seguridad, tanto físicas como digitales, y vigilado por personal armado las 24 horas. Sin embargo, él conocía la estación mejor que la mayoría. Había trabajado en su construcción inicial, había recorrido sus pasillos antes de que se instalaran las primeras compuertas, y sabía que, como toda estructura compleja, la Helios 9 tenía fisuras invisibles para quienes no vivían en sus entrañas. Esa noche, en su camarote, desplegó en su tableta un mapa tridimensional de la estación. Activó un modo de diagnóstico que solo los ingenieros veteranos conocían, y comenzó a trazar rutas alternativas hacia el núcleo auxiliar. La mayoría de los caminos estaban bloqueados por puertas de seguridad con acceso biométrico, pero encontró un corredor de mantenimiento que pasaba por debajo de la sección de reciclaje de agua y desembocaba cerca de la sala de control de energía. El problema era que ese corredor estaba oficialmente clausurado por riesgo de contaminación y sellado con paneles reforzados. Para él, aquello no era un obstáculo insalvable, sino una invitación. Durante los días siguientes, Darío recopiló discretamente el equipo que necesitaría: herramientas de corte, un inhibidor de sensores, un par de tarjetas de acceso antiguas que había guardado, por si acaso, y un pequeño dron de inspección que podía enviar por delante para verificar que el camino estuviera despejado. Cada pieza la escondía en compartimentos secretos de su caja de herramientas, mezclada con objetos inofensivos para no levantar sospechas. Mientras tanto, las visitas a Aelira se volvieron más breves y tensas. Ella le transmitía instrucciones fragmentadas, describiendo con gestos y palabras entrecortadas la ubicación exacta del panel que debía manipular. El traductor luchaba por seguir el ritmo, pero Darío entendía lo esencial. Debía desactivar una serie de anclajes energéticos que mantenían la celda sellada. El margen de tiempo sería mínimo. Una vez liberados, los sistemas de seguridad detectarían la anomalía y activarían el protocolo de contención en menos de 3 minutos. La noche elegida para el intento coincidió con una tormenta de radiación solar que obligó a la estación a reconfigurar parte de sus escudos electromagnéticos. Esto provocó interferencias en las comunicaciones internas
y redujo la eficacia de algunos sensores. Era la oportunidad perfecta. Darío se enfundó en un mono de trabajo sin insignias y se colocó un casco con visor polarizado. Cargó su caja de herramientas y se dirigió hacia el sector de reciclaje de agua, fingiendo estar en una misión de mantenimiento urgente. El corredor clausurado estaba tal como lo recordaba, cubierto de polvo metálico, con paneles oxidados y cables colgando del techo. Usó el cortador para abrir un hueco en la placa de sellado y se deslizó al interior. El aire era más denso allí, con un olor a humedad y ozono. Encendió el dron y lo envió por delante, observando en su visor las imágenes granuladas del pasillo. No había señales de movimiento humano, solo el eco distante de maquinaria. Avanzó agachado, evitando hacer ruido. Cada paso lo acercaba más al núcleo auxiliar, y con cada metro que recorría, su respiración se volvía más pesada. Sabía que, si lo atrapaban, no habría explicaciones que pudieran salvarlo. Finalmente, llegó a una compuerta de servicio que daba a la sala de control. A través de una rendija, vio a dos guardias conversando junto a un panel de monitoreo. Esperó pacientemente hasta que uno de ellos recibió una llamada por radio, y ambos se alejaron hacia el pasillo principal. Darío aprovechó el momento. Usó una de las tarjetas antiguas para abrir la compuerta y se deslizó dentro. El núcleo auxiliar era un cilindro imponente, rodeado de anillos luminosos que pulsaban con energía. El panel que buscaba estaba en la base, protegido por una cubierta transparente con cierre magnético. Introdujo un código que a Elira le había enseñado, una secuencia que no pertenecía a ningún sistema humano. Y la cubierta se abrió con un chasquido. Sus manos trabajaban con precisión, desconectando los anclajes energéticos uno por uno. Cada vez que retiraba uno, una luz en el panel se apagaba. Cuando quedaba solo el último, una alarma silenciosa comenzó a parpadear en la esquina de su visor. Alguien había detectado actividad no autorizada en el núcleo. No había tiempo que perder. Retiró el último anclaje y cerró la cubierta de golpe. En ese instante, la voz de Elira resonó en su comunicador improvisado. «Puerta, libre, rápido». Darío sintió una oleada de adrenalina. Sabía que tenía menos de 3 minutos antes de que el protocolo de contención se activara. Salió de la sala de control y tomó un atajo por un conducto de ventilación que lo llevó directamente al sector de refrigeración auxiliar. El corazón le latía con fuerza mientras corría agachado, esquivando tuberías y cables. Cuando llegó a la puerta blindada, la luz azul parpadeaba con intensidad. Introdujo un código en el puerto de datos y la compuerta comenzó a abrirse lentamente, revelando el interior por primera vez. La figura de Elira apareció entre la penumbra y el resplandor azulado. Alta, esbelta, con rasgos que desafiaban las proporciones humanas y ojos que parecían contener un cielo estrellado. No hubo tiempo para contemplaciones. Darío le tendió la mano y ella la tomó con fuerza. Juntos se adentraron en el laberinto de pasillos de servicio, mientras las alarmas comenzaban a resonar en toda la estación. La fuga había comenzado, y no había vuelta atrás. Las alarmas resonaban por toda la Helios 9, un ulular grave que se mezclaba con la vibración de los motores de corrección de órbita. Luces rojas intermitentes bañaban los pasillos, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Darío corría delante, guiando a Elira por un laberinto de corredores de servicio y con puertas auxiliares. Ella lo seguía con pasos ligeros, casi flotando, sus movimientos fluidos a pesar de la gravedad artificial. El comunicador interno de la estación repetía mensajes de emergencia. Protocolo Omega activado. Todas las unidades de seguridad, diríjanse al sector de refrigeración auxiliar. Bloqueo total en curso. La voz mecánica no dejaba lugar a dudas.
sabían que la prisionera había escapado y que alguien desde dentro la estaba ayudando. Darío había planeado la ruta de huida con precisión, pero la velocidad con la que se desplegaban los equipos de seguridad lo obligaba a improvisar. Giraron por un pasillo estrecho, descendieron por una escalera de mantenimiento y se internaron en un conducto de ventilación lo bastante ancho para que ambos pudieran avanzar agachados. El aire allí estaba cargado de polvo y olor a ozono, y el eco de sus respiraciones se mezclaba con el zumbido de los ventiladores. «Falta poco», susurró Darío, aunque no estaba seguro de si trataba de tranquilizarla a ella o a sí mismo. Aelira asintió, sus ojos brillando con un fulgor interno que parecía intensificarse cuanto más se acercaban a su objetivo. En un momento de calma relativa, Darío se dio cuenta de que ese brillo no era solo reflejo de la luz de emergencia. Era como si su cuerpo emitiera energía propia, una luminiscencia suave que se filtraba por su piel. Salieron del conducto a un corredor lateral que desembocaba en el muelle de carga 3, uno de los menos vigilados durante las operaciones normales. Sin embargo, ahora no había nada de normal. 2 drones de seguridad flotaban frente a la compuerta del muelle, sus sensores girando en todas direcciones. Darío activó el inhibidor de señales que llevaba en el cinturón. Un zumbido agudo llenó el aire, y los drones comenzaron a moverse erráticamente, chocando contra las paredes antes de caer al suelo con un chasquido metálico. «Vamos», dijo, tirando suavemente de la mano de Aelira. Atravesaron la compuerta y entraron en el muelle. Allí, entre contenedores y grúas de carga, se encontraba la cápsula de escape que Darío había preparado en secreto. Era un modelo antiguo, usado originalmente para transporte de suministros, pero modificado para soportar un salto corto de hiperespacio. No era cómoda ni segura, pero era su única opción. Mientras Darío introducía el código de arranque, Aelira se detuvo un instante, mirando hacia la compuerta por la que habían entrado. Sus ojos se estrecharon y su luz interna se intensificó. Darío siguió su mirada y vio sombras moviéndose. Un escuadrón de guardias con armaduras negras avanzaba rápidamente hacia ellos. «¡Sube!», gritó empujándola hacia el interior de la cápsula. Los guardias abrieron fuego. Proyectiles de energía impactaron contra los contenedores, haciendo saltar chispas y fragmentos de metal. Darío se lanzó dentro de la cápsula y cerró la escotilla justo cuando un disparo atravesaba el marco. El panel de control parpadeó, indicando que el sistema de lanzamiento estaba listo. «Abróchate», ordenó, mientras sus manos volaban sobre los controles. La cápsula se desprendió del muelle con un golpe seco y comenzó a alejarse de la estación. A través de la pequeña ventanilla, Darío vio cómo la Helios 9 se encogía en la distancia, sus anillos iluminados por el resplandor de las alarmas. Pero no estaban a salvo. En los sensores aparecieron 2 cazas ligeros saliendo de la estación, persiguiéndolos. «No vamos a poder superarlos en velocidad», dijo, más para sí mismo que para ella. Aelira lo miró fijamente, y en su voz había una calma extraña. «Confía». Se desabrochó el arnés y se colocó frente a la ventanilla, cerró los ojos y apoyó las manos contra el cristal. La luz que emanaba de su cuerpo se intensificó hasta llenar la cabina, un resplandor tan brillante que Darío tuvo que cubrirse los ojos. Los sensores comenzaron a emitir lecturas incoherentes. Picos de energía, distorsiones gravitacionales, interferencias en todas las frecuencias. En el exterior, los cazas parecieron tambalearse, sus trayectorias desviándose como si una fuerza invisible los empujara. Uno de ellos giró bruscamente y desapareció de los radares. El otro se alejó a toda velocidad, como si huyera de algo que Darío no podía ver.
La luz en la cabina se apagó lentamente. Aelira se dejó caer en el asiento, visiblemente agotada, pero con una leve sonrisa. Darío aprovechó para activar el motor de salto. La cápsula vibró con fuerza mientras el espacio exterior se distorsionaba, y en un instante, la Helios 9 y todo lo que la rodeaba desapareció. El silencio volvió, roto solo por el zumbido constante de los sistemas de la cápsula. Darío miró los instrumentos. Estaban en un sector desconocido, sin referencias claras. El combustible era limitado y no había forma de saber si los habían seguido. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, consciente de que tal vez ella no entendiera la pregunta. Aelira lo miró, sus ojos brillando débilmente. Hogar, si podemos. Darío asintió, aunque sabía que el camino sería incierto. Afuera, el espacio se extendía infinito, salpicado de estrellas que parecían observarlos en silencio. La cápsula avanzaba lentamente hacia lo desconocido, y en ese momento, Darío comprendió que su vida había cambiado para siempre. El destino de ambos quedaba suspendido en la vastedad del cosmos, como una historia que apenas comenzaba.